Hermanas, el Señor les bendiga en esta mañana tan hermosa que el Señor nos concede para estar gozándonos en Él. Me inquietó, me alegró, me estremeció mi corazón cuando vi el tema del retiro en pos de Cristo. Fue algo que el Señor empezó rápido a hablar a mi corazón. Y cuando fui a Deuteronomio al capítulo 13 y el versículo 4, que es el versículo clave para este retiro, el Señor entonces ahí empezó a darme un gozo tan grande, un gozo por esta palabra, una esperanza que trae esta palabra, una dirección, una enseñanza tan grande de parte del Señor. Y yo quisiera ir en esta hora precisamente a Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4. Y dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Aleluya. Señor, tu santa y preciosa palabra. Oh Dios mío, te damos gracias. Te damos gracias por lo maravilloso que tú eres para con nosotros, por tus bondades. Señor, por tu fidelidad, oh Dios mío, porque tú nos enseñas de día en día, nos guías, Padre amado. Y en esta hora te damos gracias por este retiro que tú has permitido, Señor, por este retiro donde tú congregas a hermanas, Señor, de diferentes lugares, Padre amado, que quizás nunca en nuestra vida hubiésemos visto ni hubiésemos conocido, pero que tú has permitido en esta hora, Señor, por medio, Señor, de este grupo de hijas del Rey a ti
precioso y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que sea Él el que hable a nuestros corazones en esta hora. Mis amadas, cuando yo veo esta palabra, me regocijo, me gozo, porque es una palabra de aliento, es una palabra de enseñanza, es una palabra de instrucción al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, ya a punto de entrar en la tierra prometida. Y este libro de Deuteronomio es tan especial, se le llama la segunda ley, pero se le llama también la palabra. Es un libro donde se reitera la ley, pero es que ya aquellos que habían entrado al desierto, aquella generación, los padres, ya habían muerto. Aquellos que eran de 20 años para arriba quedaron muertos en el desierto y ahora esta ley se les está dando esta instrucción, esta enseñanza, este recordatorio, pero que a la misma vez para muchos de ellos es nuevo, con excepción de Josué y Caleb. Para todos los demás, esta ley es una ley que debe de ser recordada, porque es una ley para ellos que es nueva. Así que este libro de Deuteronomio está Moisés trayendo tres discursos. Él trae tres discursos a través de este libro para, para instar a ese pueblo, para recordar. Es como un padre despidiéndose de sus hijos, porque al terminar el libro de Deuteronomio, termina con la muerte de Moisés. Justo terminando él con las bendiciones para ese pueblo, sube al monte y allí muere, allí es reunido con sus padres. Pero Deuteronomio, mis hermanos, es este libro que habla a esa nueva generación que nació en el desierto, a esa generación que iba a poseer la tierra de Canaán, a esa generación a la cual el Señor, Dios, le iba a dar reposo, pero Él les está hablando aquí en este capítulo 13 y a través de todo el libro de Deuteronomio. Ustedes van a entrar, pero lo importante es que permanezcan y que vayan en pos de mí. Una bendición tan grande, la tierra prometida. Dios nos ha prometido también a nosotros. Esa promesa tan grande nos ha sido dada a nosotros de poder entrar, de poseer aquello que el Señor ha concedido para con nuestras vidas. Y aquí en ese capítulo 13 sucede algo muy particular. Y es que ese capítulo 13, mis amadas hermanas, Moisés enfatiza, y no es Moisés, sino es que es Dios a través de Moisés enfatizando acerca de lo que es los falsos maestros, de lo que es la idolatría y de cómo ese pueblo debe cuidarse de no ir en pos, de no ir tras de esos dioses ajenos, ni oír de ninguna manera lo que estos falsos profetas digan. Pero lo hermoso de todo esto es que Dios da la advertencia, pero Él también da la forma para que uno nunca se aparte de ello. Aquí en el capítulo 13 y en el versículo 1 dice, cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliese la señal, mire lo que dice, aún lo que diga, se puede cumplir. Dice, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció. Porque déjeme decirle, el enemigo también puede hacer eso y aún se puede cumplir la señal. Puede que no, pero puede que sí. Diciendo, vamos, pero miren a ese que está profetizando hacia dónde quiere llevar a ese pueblo. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, y sirvámosle. O sea, es una invitación a la idolatría, es una invitación a alejarse de Dios, es una invitación a la maldad, mis hermanos, es una invitación a aquello que Dios aborrece con todo su corazón.
Y aún pueden hacer señales, pueden hacer prodigios, porque el enemigo puede hacer muchísimas cosas, pero uno está claro de que a uno solo serviremos y a uno solo adoraremos y en pos de solamente uno iremos. Miren cómo todo ese capítulo usted lo puede leer y todo ese capítulo lo que habla es acerca de la idolatría y lo que va a acontecer a aquellos que sigan la idolatría y a aquellos que promuevan también la idolatría. Esos falsos profetas y videntes, Dios los ha de destruir. Pero miren el versículo 3, tan precioso lo que el Señor, entonces ahí hay un cambio, ahí hay una advertencia, ahí hay un detente, hay un decir, no, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, se cumpla o no se cumpla su señal. Veamos que ese milagro, que eso se cumplió, pero nosotros no iremos en pos de la idolatría, nosotros no iremos en pos de ninguno que vaya en contra del nombre del Señor. Dice, no darás oído. Qué importante es no dar oído. Significa, y luego vamos a ver ese significado, pero quisiéramos ver ahora, es cuando tú prestas atención, cuando tu oído se va detrás de eso, cuando tú le das entendimiento, pones tus sentidos en eso, de manera que descartas todo lo demás y a eso le das oído y a eso sigues. No darás oído a las palabras de tal profeta. No lo oigas, no lo oigas, ni al tal soñador de sueños. No oigas. ¿Sabe lo que es la idolatría, mis hermanos? ¿Sabe lo que es la idolatría? La idolatría es cuando comprometemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra mente, cuando se llena, mis hermanos, de algo, de cosas o algo ocupa el lugar o alguien ocupa el lugar que solamente le corresponde al Señor. Cuando este corazón que es solamente para servirle al Señor, cuando este corazón que es para que sea el trono donde Dios esté sentado y donde solamente Él viva, donde Él solamente reine, donde Él se entrone, mis hermanos, entonces empiezan otras cosas y aún otras vidas que pueden ser nuestra familia, que pueden ser nuestro trabajo, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestro esposo, que pueden ser nuestros padres y empiezan a alojarse en el corazón y uno empieza a exaltar, a enaltecer, y uno empieza a irse en pos de eso, mis hermanos. Uno empieza a buscar a esas vidas, uno empieza a consumirse buscándole. El corazón se va detrás de cosas que no agradan al Señor. Hermanas, y cuando nosotros tenemos pensamiento, nuestro pensamiento es nuestra medida. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Dónde está nuestro pensamiento todo el día? Dice, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Que nuestro pensamiento, nuestro corazón y todo nuestro ser sea para el Señor. Pero cuando algo ocupa el lugar que solamente le corresponde al Señor, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces que empieza a agarrarse de eso, a vivir para ello. Y entonces empieza un enfriamiento y empieza un alejamiento, mis hermanos. Empieza uno a consumirse en pos de ello. Empieza uno a alejarse del Señor. Empieza uno a marchitarse, mis hermanos, hasta que luego se apaga, se apaga, se apaga y se aleja del Señor. Otro entonces ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. Eso es idolatría y es sutil porque puede ser cualquier cosa, mis hermanas. Puede ser cualquier cosa que venga a ocupar el lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. No podemos dar cabida a eso. Qué necesario, mis hermanas, qué necesario es poder identificar quién reina en nuestro corazón para si hay algo que no es del Señor, erradicarlo y que solamente sea Él el que reine. Y ahí en ese versículo 3 que él dice, no darás oído
no prestarás atención, que tu corazón no se vaya en pos de eso. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Miren quién es aquel que permite que todas estas cosas pasen. ¿Quién es aquel que permite que aún esos falsos profetas se levanten? Es el mismo Dios. Él no lo impide porque Él está probando el corazón del pueblo para ver si ese pueblo realmente ha de serle fiel, ha de serle obediente. Y miren lo que dice, para saber, para saber, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Dios nos está probando. Dios prueba el corazón. ¿Qué hay en este corazón? ¿En pos de quién iremos? ¿En pos de quién iremos? ¿A quién obedeceremos? ¿A quién serviremos? ¿Y a quién seremos fieles? ¿Dónde? ¿A quién ama mi corazón? Dice, si amáis a Jehová con todo vuestro corazón, aleluya, y con toda vuestra alma, sentimiento, la mente, los sentimientos, las emociones, mis hermanos, ¿con quién? Con todo he de amar al Señor. Dice el versículo 4 entonces, en pos de Jehová, en pos de Jehová, en pos de Jehová, no en pos de ningún otro, en pos de Jehová, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Aleluya, aleluya. La evidencia, mis hermanas, la evidencia de que una vida va en pos del Señor es que le ama de todo corazón, es que ese corazón es solamente para su Señor, su Señor. Él da muchos amores, mi hermano. Él nos ha dado muchas vidas, mis hermanos, a las cuales podemos amar, de las cuales somos ser responsables, de las cuales también nos aman, y qué hermosa es la comunión y la convivencia, pero por sobre todas las cosas, el amor sabemos que viene de Dios, viene de Él, y Él está por sobre todo, y el amor para con Él, mis hermanas, es único y va por encima de todo. Hermana, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familiares, las vidas que amamos, nuestras amistades, todo en algún momento va a dejar de ser. Pero hay uno que va a permanecer para siempre y ese es el amor. Ese es nuestro Dios. La evidencia de que le amamos, la evidencia de que vamos en pos de Él, que realmente le seguimos, ese ir en pos de seguirle, buscarle con todo el corazón, en que no hay otro para mí, solo Él, voy en Él, como el que va en una carrera y no mira ni a derecha, ni izquierda, ni atrás, sino que mira la meta, mira a Cristo Jesús. Así vamos en pos de Él, así vamos buscándole, solamente buscándole a Él. Mi hermana, y esa evidencia es que ese corazón solamente le pertenece a Dios. ¿Y por qué le pertenece solamente a Dios? Porque solamente le oímos. Ahí hay un reconocimiento. Ahí hay un reconocimiento. A quien tú oyes, a quien tú amas. A quien tú oyes, a quien tú adoras, a quien tú oyes, a quien es aquel que está por sobre todas las cosas, quien es autoridad, uno oye la autoridad. Y esa evidencia también, mis hermanos, es cuando uno oye al Señor. Cuando uno oye al Señor, hay una evidencia de que uno va en pos del Señor, de que hay un corazón que quiere servir al Señor. Aquí vamos a volver a Deuteronomio porque es que el Señor me habló tanto acerca de este versículo 4 que no lo hemos tocado todavía, pero que lo vamos a tocar. Pero yo quiero que veamos en Juan, si me pueden acompañar en el capítulo 10, esa palabra tan hermosa, tan deliciosa que el Señor decía. Es que la palabra del Señor es un banquete, mis amadas. Es un banquete delicioso. Juan capítulo 10 y en el versículo 1, miren lo que dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, falsos profetas, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que le pertenecen, porque pueden haber muchas ovejas, pero él va a llamar. ¿Y quién va a responder? Aquellas que son suyas, aquellas que el corazón le pertenece a él, aquellas que escuchan su voz. Dice, va delante de ellas y las ovejas que le siguen, le siguen. Eso quiere decir, van en pos de él, van en pos de él, porque conocen su voz. Qué hermoso, mis hermanos, es poder conocer la voz del pastor de los pastores, la voz del amado, la voz de mi Señor, y a esa voz responder y a esa voz seguir y en pos de él caminar. Esa voz cuando se oye, uno dice, ¿dónde está la voz? Cuando llaman a uno, uno busca la dirección de dónde viene esa voz y ahí va caminando para reunirse con la persona, para saber qué esa persona quiere hablarle a uno. Cuando uno oye la voz del Señor, y la voz del Señor es inconfundible, uno va, aleluya, en pos de esa voz, en pos de esa voz, en pos de esa voz que es la voz de mi amado, la voz de mi Señor. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, dice, porque conocen su voz, dice el versículo 5, más al extraño no seguirán, no irán en pos del extraño, no oirán la voz de él, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay algo tan precioso en las ovejas, hay una enseñanza tan preciosa y el Señor habla tanto en los evangelios acerca de las ovejas. Y luego usted puede leer ese versículo 11, yo soy el buen pastor, no hay otro, mis hermanos. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le amamos? ¿Y por qué le oímos? Porque nadie dará su vida por mí, sino solamente Él. Él da su vida, Él dio su vida por mí. Así que solamente a Él yo voy a oír. Y versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amadas hermanas, esta palabra es tan preciosa porque un pastor de ovejas, cuando llama a sus ovejas, y esto yo lo he visto, esto yo lo he visto, yo lo he visto aquí mismo en Perú, un pastor llamando a sus ovejas y las ovejas acudiendo a él, acudiendo a él. Pueden haber varios hatos de ovejas, pueden haber varios pastores y diferentes grupos de ovejas, y de momento viene un pastor y llama, y de esas ovejas que están ahí, todas las que son de él, responden a su voz y van hacia él, y él empieza a caminar y ellas empiezan a seguirle. Él llama y ellas le siguen. Sin embargo, pueden haber muchas ovejas, pueden haber cientos de ovejas, y las que no son de ese pastor no van a responder. Las que no son de ese pastor no lo van a seguir. Es como si no oyeran su voz. Y pueden varios estar llamando a la misma vez. Y pueden estar en diferentes, digamos, esquinas, diferentes lugares. Y las ovejas que son de un pastor en particular van a ir solamente y solamente van a oír la voz de su pastor, y a él se van a reunir y a él le van a seguir. No van a seguir a ningún otro. Miren que pueden haber muchas voces, muchas voces, pero ellas van a seguir solo a la voz de uno, la voz de su pastor. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanas? Porque nosotras en nuestra vida cotidiana, en nuestra naturaleza, estamos oyendo muchas voces. Podemos estar oyendo, pero tantas voces a la misma vez, pero como mi corazón le pertenece a uno solo y ama a uno solo. Estos oídos son solamente para el que ama mi alma. Estos oídos son solamente para aquel que reina en mi corazón. Este corazón solamente va a oír
la voz de mi pastor, la voz de mi Señor, y en pos de esa voz, en pos de la voz de mi amado, en pos de él, entonces iré, no en pos de ningún otro, sino en pos de él. Qué importante, mis hermanas, qué necesario, mis hermanas, qué es imprescindible que aprendamos a afinar nuestro oído, a consagrar nuestro oído, a santificar nuestro oído para oír solamente una voz, la voz de nuestro amado Señor, la voz de nuestro Dios, y a Él seguir. Y a Él seguir, porque ahí hay seguridad, mis hermanas, porque ahí hay protección, porque yo sé que mi pastor tiene cuidado de mí. Ahí también hay provisión. Ahí está el todo de mi vida, está en Él. Si me voy tras otros pastores que no son mi pastor, seguramente el cuidado que van a tener conmigo no va a ser el cuidado que tiene mi pastor. Y si me voy detrás de extraños, mi hermana, seguramente lo que viene es muerte y destrucción para mi vida. Amada, que aprendamos a oír, no es a oír la voz solamente de uno, la voz del pastor de los pastores, la voz de Cristo, la voz de amado, la voz de mi amado, diciendo, ven, sígueme, ven, Él está llamando, Él sigue llamando, y en pos de Él iremos, no iremos en pos de ningún otro. La voz de mi amado, decía en Cantares en el capítulo 2, tan hermoso, no tenemos tiempo de leerlo, pero dice la voz de mi amado, la voz de mi amado, él va ahí, viene, él va ahí, pero en ese momento dice que ella no abrió la puerta. Ah, y vino de muchas cosas, pero después llegó un momento en que ella fue buscando a su amado, buscando a su amado, buscando a su amado, y lo encontró, lo asió, lo abrazó y no lo dejó ir. Aleluya, aleluya. Pero cuando, hermanas, no oímos la voz y no respondemos a esa voz del amado, muchas cosas nos acontecerán en nuestras vidas, mis amadas. Muchas cosas nos acontecerán. Pero en Él hay cuidado, en Él hay protección. Él es nuestra ayuda. En Él estamos seguras. Que escuchemos la voz del amado. ¿De quién habla esta voz? ¿De quién está hablando en este pasaje, mis amadas? Está hablando de oír a uno. Y estamos en Deuteronomio 13, pero yo quisiera que viéramos el capítulo 18 de Deuteronomio. Y aquí en el versículo 15, mis amadas, profeta de en medio de ti. Estaba hablando en ese versículo 2 acerca de esos falsos, 1 y 2 de Deuteronomio 13, de los falsos profetas, pero aquí está hablando del profeta. Profeta en medio de ti. Aleluya. Profeta en medio de ti. Perdón. De tus hermanos, ok, que habrá de salir de esa simiente. Como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él iréis. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿De quién está hablando este versículo 15? Está hablando de Cristo, a él oír, al Hijo, a él oír, a Cristo, a él oír, que mi voz, que la voz de él puedan oír mis oídos, y solamente a él oír, para solamente a él seguir, solo a uno, mis hermanos, solo a uno, solo a Cristo, y en pos de esa voz que estoy oyendo, en pos de esa voz, ir en pos de él. Una vida que va en pos del Señor para seguirle, porque le ama, entonces escucha esa voz. Y lo ama como con todo. Esa es una renuncia a todo lo demás, pero es tener la vida y en Él lo tenemos todo. Una vida en pos del Señor, una vida que lo ama con todo su corazón. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo ir en pos del Señor?
Y el Señor mismo dice, ¿cómo tú puedes guardar tu corazón? ¿Cómo tú puedes guardar tu vida? ¿Cómo tú puedes guardarte para mí? Y ahí en el versículo 4, entonces Él nos dice cómo podemos guardar nuestro corazón, cómo podemos guardar nuestra vida. Dice, yo quiero leer nuevamente la segunda parte del versículo 3, capítulo 13, versículo 3, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Todo para Él, mi ser para Él, toda para Él. Alma, alma, corazón, mi cuerpo, mi vida, es tuya solamente, Señor. Tómala para ti solamente. Y entonces cuando ese corazón va en pos de Él, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Lo primero que esa vida debe hacer es entonces, oye esa voz, no oye ninguna otra voz. Y entonces ese versículo 4 tan precioso, que es el tema de este retiro, mis hermanos, podemos tal vez desglosarlo un poquito en esta hora, un poquito ver solamente una pizquita poderlo ver y luego que el Señor continúe hablando a nuestros corazones en pos, esos que escuchan la voz del Señor, en pos de Jehová vuestro Dios, que anda, en pos de vuestro Dios anda. Pero esa palabra de andar, andaréis, tiene un significado muy especial. Hay algo que el Señor inmediatamente que mi hermana Eliana me dijo, hermana, pudiesen compartir con nosotras el sábado en la mañana, hay algo que el Señor habló a mi corazón. Ve a la escritura en el original. Ve a la escritura en el original, cómo fue escrita. Y busca esa definición para que, ¿sabe lo que significa ese andar? Ese no es un andar cualquiera, mis hermanos. No es andar por andar, no es el andar que nosotros conocemos normalmente, es una búsqueda continua. Miren cómo es ese andar. No es lo que nosotros esos pasos que nosotros, sino es un paso hacia el Señor. Es una dirección que va hacia el Señor. ¿Cómo nosotros podemos caminar hacia el Señor? ¿Cómo nosotros podemos andar hacia el Señor? ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos hacia el Señor? Estamos oyendo su voz y nos podemos dirigir hacia el Señor, pero en una búsqueda continua. Cuando hay una búsqueda continua, cuando vamos como el que va en una carrera, cuando va corriendo. Usted ha visto un niño que va corriendo y corriendo y corriendo y para alcanzarse con su papá y lo abraza. Así, mis hermanas, es en ese correr hacia Él, es en ese correr hasta que uno lo alcanza. Es cuando y cuando uno lo va alcanzando, aún se esfuerza un poco más. Cuando va llegando a la meta, se esfuerza un poco más, se extiende. Usted ha visto los atletas en las carreras, que cuando va a llegar a la meta, hace como que se estira así, como si quisiera volar, para traspasar esa meta. Así, mis hermanas, extendiéndose hasta llegar, para entrar, hasta entrar y morar. Es una carrera continua, mis hermanas. Es un andar continuo, es una búsqueda incesante por el Señor, es una carrera hasta llegar a alcanzarlo. Es decir, Señor, Señor, a mí nada me va a entretener en el camino. Yo voy en pos de ti, yo voy buscándote, yo voy a la meta, yo voy hasta alcanzarte, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, 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 porque tú pones ese anhelo en nuestro corazón. Es no detenernos, es ir en pos de la meta, y esa meta es Cristo Jesús, en pos de Jesús. Corramos a Él, continuemos la carrera, corramos a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, a Él temeréis. Y ese temor no es ese miedo que uno tiene a las cosas ocultas, estamos en una época horripilante, donde la maldad se levanta, donde vemos tantas cosas que pueden dar miedo y temer. No, es reverencia. Es una reverencia, es saber delante de quién estamos y a quién servimos. Este temor reverente que hace que uno aborrezca el mal
aborrezca la maldad, aborrezca el pecado, porque ama al Señor y desea honrarle con todos sus actos. Ese es ese temor. Y dice, y guardaréis sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, su palabra, su mensaje, lo que Él está hablando a mi vida. Yo quiero guardarlo, pero es como cuando usted tiene una cajita ahí, un cofre, y en ese cofre usted tiene sus joyas preciosas. En ese cofre usted tiene las cosas más preciadas, mi hermano. Yo tengo un cofrecito que me regaló una amada hermana, y ese cofrecito, mis hermanas, ahí yo guardo, ¿sabe qué? Mis sortijas de matrimonio. Ahí están guardaditas. Ahí está guardadita mis sortijas de matrimonio. Ahora no la puedo usar porque me operaron mi manita, pero cuando las puedo usar, las tomo de ahí y me las pongo. Y cuando las voy a guardar, las vuelvo y las guardo ahí. Ese es un tesoro para mí. Es guardar, guarda un tesoro, como guarda una vida, algo que quiere proteger, que quiere cuidar tanto, que quiere tener tanto cuidado con ello, que lo está custodiando. Es como un guardia en la noche que está pendiente, pendiente, pendiente. Así hay que guardar. Ay, mi hermana, así hay que aguardar. Temeréis esos mandamientos, esa palabra del Señor. Cuando nosotros amamos la palabra del Señor, cuando nosotros guardamos esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón, cuando nosotros esa palabra para nosotros es un tesoro, es una delicia, es algo que no quiero que sea parte de mi corazón, que no quiero, mis hermanos, que nada, mis hermanos, me la robe. Entonces, ese es un guardar genuino para el Señor, como ese centinela de la noche que vigila, que vigila, que vigila, que no venga el enemigo, que no venga a robar nada. Así yo guardo esa palabra, que la palabra del Señor, que el mensaje del Señor, que la ley del Señor, que el mandamiento del Señor sea un tesoro. Es para mí que yo lo atesore y lo guarde en mi corazón. Que nada me distraiga, que nada me robe, que nada me quite el guardar la palabra del Señor. Que esa palabra esté adherida, que esté guardada, que esté fija en mi corazón. Primeramente, andando. Pero ese es un andar que es en pos de Él. Ese es un andar que no es un andar cualquiera. Ese es un andar que es una búsqueda continua del Señor. Luego, con esa reverencia delante del Señor, con ese deseo de apartarse del mal. Y segundo, su palabra, su palabra. Cuánto aprecio, cuánto amo, cuánto significado. ¿Cómo veo yo la palabra del Señor? La palabra del Señor es, mis hermanas, un tesoro que hay que guardar en el corazón. Porque esa palabra es la voz del Señor, grabada, grabada, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Está grabada en nuestro corazón. Y esa palabra necesitamos guardarla, porque esa palabra habla de uno solo, habla de nuestro Señor. Y esa palabra nos dirige a uno, nos dirige a Cristo. En pos de Él andaréis. Perdón, en pos de Él andaréis, guardando la palabra. Que nada, mis hermanos, que nada nos aparte de ese tiempo con la palabra del Señor. Que nada nos aparte ni nos robe el poder meditar la palabra del Señor. Que nada, mis hermanas, nada ni nadie en este mundo, nada, 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 que ese tiempo sea un tiempo consagrado al Señor, y que es un tiempo como un tesoro para estar en comunión con la palabra y revelada esa palabra por el Espíritu Santo, ella nos lleva en pos de Cristo. Guardemos la palabra, atesoremos esa palabra, cuidemos esa palabra, tengámosla como ese tesoro en nuestro corazón, mi corazón, que esté herida, que esté ahí fija, que nadie la saque, cuidando, 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 cuidando esa palabra que habla de uno solo, que habla de un Cristo, que habla de mi Señor.
Y aquí sigue diciendo, y escucharéis su voz. Y escucharéis su voz. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y escucharéis su voz. Cuando esta palabra escuchar significa, mis hermanas, poner todo el sentido en algo, oír con fidelidad, oír fielmente, mis hermanas, pero oír, poner, prestar ese oído con fidelidad, fidelidad. ¿Sabe lo que es un oído fiel? Un oído que no escucha a ningún otro, que no tiene a ningún otro, que del único que oye hablar es de uno solo, que la única voz que escucha es la de uno solo. La palabra del Señor solamente habla de uno, solamente habla de Cristo. Toda, desde principio a fin, Dios manifestado desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, viendo el cumplimiento en el Antiguo Testamento, llevando siempre a Cristo. Esa palabra nos lleva a Cristo, esa palabra nos dirige, nos encamina, hace que vayamos en pos de Él, guardando esa palabra. Y ahora la guardamos en nuestro corazón, la atesoramos en nuestro corazón, la meditamos donde quiera que vamos, entonces viene esa palabra, ahí la meditamos y está todo el tiempo nuestra mente en la palabra del Señor. Y ahora dice, y escuchando, escuchando con fidelidad, con fidelidad, con fidelidad. La fidelidad habla de solamente a uno escuchar fielmente, sin ninguna distracción. Mis hermanas, algunas veces aún estamos leyendo la palabra o no sé si le ha pasado que estamos orando y de momento nuestro pensamiento corre, vuela por otra cosa. Ay, Señor, perdóname, Padre amado. Y uno está ahí en comunión con el Señor y de momento un ruido, de momento el teléfono, de momento algo sucede, de momento, hermana, tocan la puerta. Y rápido viene una distracción, rápido viene algo que te saca de lo que tú estás. Pero cuando estamos ahí con Él, en nuestra palabra, ahí en oración con Él, ahí en esa meditación con Él, ahí en ese tiempo con el Señor, que nada nos distraiga. Fidelidad, un oído, escucharéis, escucharéis. Y la voz de Dios, nosotros algunas veces decimos, que Dios me hable. Y ponemos el oído para ver si oímos una voz. Y déjeme decirle, Dios habla audiblemente. Dios habla audiblemente, ciertamente. O decimos, pues yo voy a la iglesia para que, como el pastor va a predicar, para que Dios me hable a través del pastor. O para que Dios me hable a través de otra vida. Dios nos está hablando todo el tiempo a través de su santa y preciosa palabra. Que Dios nos hable a través de su palabra. Y Dios habla a través de esta palabra con tanta fidelidad. Pero Dios habla también al corazón. Dios usa los medios que sean, mis hermanas, para hablar a nuestra vida. Pero hay una que yo sé que siempre que vaya voy a encontrar a la voz de Dios. Y es en su palabra. Es en la palabra, en su santa Biblia. Dice, a Él escucharéis. Escuchando, mis hermanos, escuchando. ¿Cómo ir en pos de Dios? ¿Cómo ir? Andando en pos de Él, temiéndole, guardando sus mandamientos, escuchando, escuchando su voz, escuchando fielmente. Y cuando uno escucha, hermana, esta no es una palabra cualquiera, este escuchar es para obedecer. Este escuchar tiene una dirección, y es que el que escucha esta, la voz de Dios, escuchándole, el que escucha su voz, entonces, y está atento, esa fidelidad está ligada a la obediencia. Sí, Señor, te estoy oyendo. Sí, Señor, gracias por hablarme, pero voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que a mí me gusta. De ninguna manera. Señor, voy a obedecerte a ti. Voy a ir en pos de ti. Señor, ¿qué tú quieres
¿Qué tú quieres? ¿Quieres que yo cumpla lo que me estás diciendo? Gloria al nombre tuyo. Yo he de cumplir lo que tú estás hablando a mi vida. Ese escuchar significa entresacar, mis hermanos. Entresacar. Uno puede estar oyendo muchas voces a la misma vez. Pueden estar hablando muchas vidas a la misma vez. Pero, Señor, ¿qué tú quieres hablar a mi corazón? ¿Qué tú quieres hablar a mi corazón? ¿Qué tú quieres hablar a mi corazón? Cuando, cuando uno va a un cuido de niños y uno ve, llegan las mamás a buscar sus niños. Y en ese cuido de niños pueden haber no sé cuántos niños, pero de momento hay un niño que llora. Hermano, y pueden haber, aún puede haber en una actividad, pueden haber 100 niños y llora un niño. Usted sabe que la que es la mamá, aunque no lo está viendo, está tras una puerta y oyó el llanto de ese niño, ella sabe reconocer cuál es el llanto de su niño. Y las que son madres saben de lo que estoy hablando. Ellas reconocen el llanto de su niño. Y puede otro niño llorar, ese no es el mío, pero yo sé que el mío también está llorando. Y esa mamá abre la puerta para buscar a su niño y consolarlo. En medio de tantas voces que se presentan en este tiempo y en medio de que pueden haber tal vez una jauría de voces, hermano, que el Señor nos dé oídos para escuchar, pero para escuchar fielmente, para escuchar sin distracción, para entresacar entre todas las voces solamente la voz de uno, la voz de mi Señor, a Él oír. Y cuando uno afina ese oído, cuando uno afina ese oído y quita toda distracción, mis hermanos, y dice, no, esta no es, esta no es, esta no es. Esta es la voz de mi amado, esta es la voz suya, a él estoy oyendo. Y pones todo su entendimiento, mis hermanas, pones toda su atención en él, pone toda su fidelidad en él. Entonces esa vida obedece a esa voz que le está llamando, va en pos de esa voz y sabe lo que significa ese escuchar, significa proclamar. No solamente escuchar para recibir esa voz, para oír esa voz. No solamente escuchar para atesorar esa voz, sino lo que estoy oyendo, lo proclamo. Lo que estoy oyendo sale también de mi boca. Soy testigo, es ser un testigo de lo que se está oyendo. Hermana, pues entonces no es una voz cualquiera, es una persona, es Cristo. Somos testigos de Cristo, de lo que Él está hablando a nuestro corazón y Él le está hablando a nuestro corazón de Él mismo. Por lo tanto, podemos hablar y proclamar de Él, escuchando, escuchando. Dice, escucharéis su voz, oír fielmente, oír sin distracción para obedecer. ¿Y qué es ese obedecer? Guardar ese mandato, guardar lo que dice esa voz. ¿Y qué dice esa voz? Proclama, proclama lo que has oído, proclama lo que has oído. Eres testigo porque yo te lo he hablado directamente a tu corazón. Eres testigo, proclámalo, háblalo. Obedecer a la voz de Dios. Y cuando uno obedece, uno entonces puede hablar, puede proclamar lo que ha recibido de parte del Señor. No es una voz cualquiera. Miren la manera en que el Señor ha escrito este versículo dentro, hermanos, de una advertencia de idolatría. Dentro de esa advertencia Él nos da la guía, nos da la manera, nos da la salida, nos dice cómo permanecer, nos dice cómo hacer. Él no nos deja, no nos deja, no nos deja, mis hermanos. Él nos da esa guianza para que podamos ir en pos de Él. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
Es algo progresivo, es algo progresivo. Primeramente es andando, ese andando que es una búsqueda continua. Después es guardando sus mandamientos, ese cuidar, ese atesorar en nuestro corazón la palabra del Señor, lo que Él está hablando. Lo segundo es temer, ¿verdad? Apartarse del mal y reverenciar solamente a uno, a nuestro Dios. Y lo que estamos viendo ahora es que es con fidelidad, es escuchando para obedecer, para proclamar, siendo testigos de lo que el Señor habla. Qué progresividad tan grande tiene este versículo. Tal vez uno no lo pueda traer en estos momentos con el detalle que quisiera, pero el Señor que siga hablando en nuestros corazones en esta palabra tan preciosa que es el versículo para este retiro. Que el Señor hable a nuestros corazones. Y finalmente hay dos palabras que yo quisiera traer. Dice, y escucharéis su voz, y lo próximo que dice, y a él serviréis. Y a él serviréis. Y a él serviréis. Esta palabra servir significa honrar, ministrar. Es un servicio, pero es un servicio no en lo natural, es un servicio divino. Es un servicio, mis hermanas, que es un servicio dirigido a Él. Es una ministración, es ministrarle a Él. Aleluya, qué bueno es mi Señor. Mire que después de oír esa voz, de atesorar, de guardar, de andar y de proclamar, entonces viene esta palabra, a Él serviréis. Es como diciendo, como una conclusión, no a otro, no a ningún otro. Si tú haces esto, si tú te guardas de esta manera, si tú oyes y solamente tu oído es para Él y le buscas de todo corazón fielmente, entonces, y dice, a Él serviréis. Acuérdate de que no vas a servir a otro, sino que vas a servir a tu Dios. Ese servir significa ministrar, ese servir significa honrar, ese servir significa adorar. Cuando hay una vida, mis hermanos, cuando hay un corazón que ama al Señor y lo ama con todo su corazón y escucha solamente su voz, mis amadas hermanas, y solamente anda delante de Él y le teme a Él y guarda sus mandamientos y escucha su voz, hermana, entonces es una vida, aleluya, es una vida que adora al Señor. Es una vida que adora al Señor. La adoración, mis hermanas, tiene que ver directamente con un caminar en el Señor, con un caminar, con ir en pos del Señor. ¿Para qué vamos en pos del Señor? ¿Cuál es el propósito de ir en pos del Señor? Adorarle, 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 servirle a Él, ministrarle a Él. Hermanos, muchas veces pensamos que la administración y que el servicio al Señor es trabajar en las cosas del Señor. Gloria al Señor por todos los obreros. Que el Señor renueve su fuerza, que el Señor les ayude. Pero la mayor responsabilidad, el propósito y el privilegio más grande que el Señor ha dado a nuestras vidas es servirle a Él, ministrarle a Él, adorarle a Él, glorificarle a Él, que sea Él el todo de nuestra vida, que nuestro cántico, que nuestra alabanza, que nuestras palabras sean solamente para Él, que ese fruto del labio confiesen el nombre de nuestro Señor. Esa es adoración, todo dirigido a Él, todo dirigido a mi Cristo, todo dirigido a Él. Eso es lo que produce, mis hermanas, ese oír, temer, andar, guardar, esa adoración, es ir en pos de Él, esa adoración. Amadas, esta palabra que vemos aquí se encuentra en Génesis. Es la misma palabra, mis hermanas. Y si pudiésemos dejar aquí un momentito guardado e ir aquí un momentito a Génesis, al capítulo 2 y al versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, mis amadas hermanas. Mire lo que dice el hombre, el hombre en Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén.
¿Para qué? Propósito, 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 el propósito de que ese hombre fuera creado. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio aliento de vida y lo puso en Edén para que lo labrara, mis hermanos, lo labrara. Y esa palabra labrara es la misma palabra que en Deuteronomio capítulo 13, versículo 14 se encuentra que dice serviréis, serviréis, serviréis y labrara, tal como está en Génesis, en el capítulo 2 y versículo 15, es esa palabra, servir. Labrar es servir y esa palabra ahí en el original significa adorar, honrar, dar culto, ministrar, significa servir. Es la misma palabra. El hombre fue puesto para adorar a Dios. El propósito del Señor, el propósito de Dios nunca ha cambiado, mis amadas hermanas. El propósito de Dios sigue siendo el mismo para el hombre. Lo que Dios determinó que el hombre hiciera desde el principio y el propósito por el cual fue creado sigue todavía vigente. Y Dios está aquí diciéndole a este pueblo, guarda, 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 escucha, oye, ¿para qué? Para que vayas en pos de mí, para que me sirvas a mí, para que me adores a mí. Adoración, 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 adorarle solamente a Él. Bendito sea su nombre. Y dice el versículo, el final de ese versículo, y a Él seguiréis. Te adoramos y no seguimos a ningún otro. A Él seguiremos. Y esta palabra es muy especial, mis hermanos, porque en el original esta palabra tiene un significado muy hermoso. Esa palabra significa asirse, agarrarse, adherirse, como cuando tú tomas algo que pega y lo pones ahí y lo adhieres, un crazy glue, un pegamento, y no lo puedes, y no lo puedes, y no se puede sacar porque se adhiere ahí no se puede, no lo puedes quitar, está completamente adherido, está completamente pegado. Pero es un agarrar, como cuando tú persigues a alguien y no lo quieres soltar, no lo quieres soltar, no lo quieres soltar. La voz de mi amado puedo oír, la voz de mi amado. Y cuando lo encuentra uno, hermana, no lo deja ir, se adhiere a él, se pega a él, es pegarse a él, estar ligado a él, es quedarse unido al Señor, sin soltarse para nada de él. A él seguiréis. Ese seguir no solamente es un seguir cualquiera, es estar pegada a Él. Es, hermana, es ese adherirse para nunca soltarse. Es a cuando uno lo alcanza, que cuando uno lo alcanza, uno se agarra, se pega y no se suelta. Cuando llega el momento de estar en la presencia del Señor, cuando por su gracia y su misericordia y siempre es para con nosotros esa gracia y esa misericordia nos permite estar delante de su presencia adorándole. Ocurre algo maravilloso, hermana, es que está mi alma apegada a ti. Nuestra alma se apega de espíritu a espíritu, hermana, y no queremos soltarnos, no queremos salir de ahí, queremos permanecer ahí. Un creyente permanece en la presencia del Señor toda su vida. Y el anhelo de ese corazón es estar delante de Él, delante de Él, delante de Él. Hermano, el Señor mismo estableció en su palabra, que solamente a Él serviremos, solamente a Él adoraremos y solamente a Él serviremos. Y mire que primero habla de servir y luego de seguir, de ir en pos de Él.
Y ese en pos de Él significa ir, pero pegado a Él, ligado a Él, agarrado a Él, como el que corre y se agarra y no se suelta jamás. Primero, cuando llega la adoración, entonces eso es como pegarnos a Él para no soltarnos. Gloria al nombre del Señor. Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando el enemigo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo en ese desierto, mis amadas hermanas, y tal vez lo podemos ver para terminar solamente Lucas 4:9. Y vamos a ver otro pasaje y con ello terminamos, pero yo quisiera que vieran esto, nuestro Señor Jesucristo, el amado de los amados. Lucas 4:9. El enemigo quiso tentar a Jesús. Y en el medio de ese ofrecer y ofrecer y ofrecer, porque él estaba ofreciendo, ¿verdad? Hermosa es la palabra del Señor, deliciosa. Mejor veamos para adelantar, mis hermanos, el versículo 12. El enemigo tentando a Jesús. Perdón, versículo 8. Perdón, desde el 7. Lucas 4:7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Él está ofreciendo todos los reinos de la tierra, su potestad, su gloria le pertenecen a Él. Él está ofreciendo todo esto, le pertenece al enemigo. No importa, no importa. Hay un reino que es sobre todos los reinos y hay uno que reinará por siempre. Digo, si tú postrado, mire lo que anhela, lo que quiere el enemigo, lo que quiere ese falso profeta que es desde el principio está tratando de tentar al pueblo y de distraerlo y de que no adoren a Dios. Mire lo que busca el enemigo. Si postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Cómo le contestó? Por la palabra. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. La palabra que hemos estado viendo, la palabra que está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, a Él adorarás y a Él solo servirás. A Él adorarás y a Él solo servirás. El enemigo quiere distraernos, quiere que nuestro oído esté pendiente a otras cosas, quiere que nuestra atención sea robada, mis hermanos, y que porque si nosotros no oímos al Señor primeramente, ¿sabe lo que va a pasar? Se rompe todo y entonces no iremos al Señor ni iremos en pos de Él. Ese mismo versículo lo encontramos en Deuteronomio. Ese mismo versículo lo podemos ver en Deuteronomio. Aquí, a Él serviréis y a Él seguiréis. Pero si usted va un poquito antes en el versículo, en el capítulo 10 de Deuteronomio, capítulo 10 y en el versículo 20, mire lo que dice. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Qué precioso. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Amar al Señor de todo corazón, temer al Señor, servir al Señor, servir, adorarle, rendirle culto, solamente a Él, ministrarle solamente a Él. Y eso se logra, mis hermanos, cuando oímos la voz del Señor, la voz del amado, cuando nuestros oídos son solamente para Él. Entonces podemos ir en pos de Él. Y ese versículo 20, esas mismas son las palabras que están en el versículo 13, mis hermanos, que están en el versículo, en el capítulo 13, versículo 4. Qué importante, mis hermanos, y se repite, solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás y solamente a Él seguirás, solamente a Él seguirás.
Seguirás, pero ¿cómo? ¿Cómo seguirás? Seguirás unido a Él, seguirás adherido a Él, seguirás fundido con Él, rendido al Señor, que estemos prendidos al Señor. El Señor quiere que solamente oigamos una voz. Y lo está hablando aquí, la voz de Él, ninguna otra voz, para que podamos ir en pos de esa voz que estamos oyendo, en pos de la voz de mi amado, en pos de la voz de mi Dios, en la voz de mi Señor, en pos de Cristo. Que podamos ir en pos de Cristo. A Él oirás, a Él servirás y a Él seguirás. Volvemos a leer nuevamente el versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, mi Cristo. Gracias por tu palabra. Mis amadas, que nada nos robe, que nada, que sea un tesoro que aguantemos en nuestro corazón, que su palabra fluya en nuestros corazones, que solamente le oigamos a Él y en pos de Él seguirle para adherirnos a Él, para agarrarnos a Él. Que nuestro corazón, todo nuestro ser, solamente ame a uno y solamente oiga a uno, a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Bendecimos, loamos y exaltamos tu precioso nombre. Y te damos gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros, por tu fidelidad. Mira a mis amadas hermanas en el camino, en la carrera, Señor, que puedan mantenerse mirándote a ti, en pos de ti, Señor, oyendo tu preciosa voz, oyendo solamente la voz del pastor de los pastores, nuestro amado Señor, guardando, andando, cuidando, atesorando, obedeciendo, proclamando, sirviendo, adorando, ministrándote a ti, oh Dios, y estando, Señor, apegados a ti. Está mi alma apegada a ti. Está mi alma apegada a ti. Está mi alma ligada a mi Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Bendice a cada una de mis hermanas. Bendícelas y durante este tiempo continúa hablando a sus corazones, continúa hablando a sus vidas, Señor. Seas tú con ellas. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás haciendo en sus corazones en este tiempo. Seas tú bendito, seas tú alabado y seas tú engrandecido. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Guárdales a ella y guárdales en el secreto, en tu corazón. Gracias, amado Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. En el dulce nombre de nuestro Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias al Señor. Amadas, que el Señor les bendiga y que este tiempo sea un tiempo hermoso para seguir recibiendo y atesorando la dulce, la buena palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.